Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a nuestro canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Hay muchas charlas que escuchar, sobre todo la palabra de Dios y reflexiones de vida. Ahorita vamos a hablar, bueno, pues nuestra charla va a ser ¿cuál es la diferencia entre tener pecado y cometer el pecado? Bueno, pues la caída del pecado vino al mundo a través de Adán y Eva, quienes fueron desobedientes a Dios por su acto de desobediencia, y eso lo sabemos, y, y la caída, ¿no? Adán y Eva fueron contaminados y su carne, su naturaleza humana se volvió pecaminosa. En Géminis, en Génesis, perdón, Génesis 3, versículo 1 al 6 y Romanos capítulo 5, versículo 12. Bueno, pues los deseos habitaron en esa carne que se despertó y comenzó a ponerse a la voluntad de Dios. Bueno, pues estos deseos son llamados el pecado en la carne o nuestra propia voluntad. Bueno, pues tener pecado, ser tentado, todos los seres humanos, bueno, pues en, desde que nacimos hemos cometido pecados, porque aquí en la tierra no hay gente santa. Todos somos, todos somos humanos y bueno, pues hemos heredado el pecado en la carne y eso es porque podemos decir que todos tenemos pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Esto lo experimentamos cuando somos tentados por Satanás, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Santiago capítulo 1 versículo 14 al 15. Ser tentado no es lo mismo que pecar, y eso lo sabemos, pero si conscientemente cedemos a nuestros deseos, el pecado es concebido. Esto sucede cuando nuestros pensamientos están de acuerdo con el pecado que mora en nuestra carne. Como les decía ya en una charla anterior, ¿qué sucede si cuando pensamos las cosas, bueno, pues ahí ya se está maquinando, hay un pecado, y si ya lo hacemos, lo llegamos a realizar, ya se viene haciendo un pecado y Dios no lo permita, ¿verdad? Tenemos que siempre ser fuertes y pedirle a Dios más que nada cuando se nos está viniendo a la cabeza, hay un pensamiento que queremos hacer mal, un pecado, ahuyentar a Satanás y Dios lo va a ahuyentar. No importa qué pensamiento tengas, ¿no? O que tengamos. Cometer pecado, caer en pecado, hay una gran diferencia entre tener pecado y cometer pecado. Quienes cometen pecado son aquellos que quieren pecar, no quieren dejar de pecar. El que practica el pecado es del diablo, eso lo sabemos, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan, eh, capítulo 3, versículo 8, el pecado siendo consumado da luz la muerte. Santiago 1, versículo 15. Esto está referido a una muerte espiritual, a una separación de Dios, porque cuando cometemos pecados tenemos una separación de Dios y nos empezamos a alejar más y más de Dios. Dios no puede tener comunión con una persona que no quiere renunciar al pecado. Esta es una vida sin esperanza y sin Dios. Cuando hemos dado nuestras vidas a Jesús, andamos por el camino que Él anduvo, nos hemos comprometido a hacer la voluntad de Dios y a dejar de vivir en el pecado. Hemos tomado una lucha contra el pecado y hemos comenzado a caminar en el camino de la vida. Aún así puede suceder que mientras andamos en el camino terminemos cayendo en pecado. Y eso Dios sabe que somos carne y somos débiles. Sin embargo, esto no era mi pensamiento. Mi pensamiento era servir a Dios y seguir a Cristo. Pero a veces sabemos que Satanás se mete ahí y nos hace pecar, aunque seamos unas personas que seamos creyentes de Dios, o no importa si tú eres cristiano o no eres cristiano. Bueno, Satanás siempre va a meter ahí su maldad, ¿no? Pero si tú quieres cambiar, bueno, pues entonces, este,
pídele mucho a Dios y entonces no debo permanecer en el pecado, sino entristecerme por ello, arrepentirme y pedir perdón y levantarme de inmediato. Cuando cometemos pecado, bueno, pues hay que arrepentirse en el momento y hay que tratar de levantarse, ¿no? De inmediato, porque nuestro sentir es hacer lo bueno y estas caídas no, nos hacen, bueno, pues atentos y despiertos de modo que no vuelva a suceder. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Bueno, pues esto tiene que ser posible, puesto que está escrito, ¿no? Jesús vivió una vida como ser humano bajo las mismas condiciones que nosotros, pero jamás pecó, porque jamás se dio ante sus deseos que moraban en su carne. Y esto todos tenemos, bueno, pues el vivo ejemplo que Jesús fue carne. Y como muchos decimos, pero Jesús fue santo, sí, pero fue carne y la carne siempre es mala. Y sabemos que es difícil, pero debemos de tratar nosotros como seres humanos, tratar de ser mejores personas cada día. Y bueno, pues en cambio Dios pudo condenar el pecado en la carne en Hebreos 4, versículo 15, Romanos 8, versículo 3. Por, por esto pues la muerte no pudo retenerlo y a través de este sacrificio abrió un camino de regreso a Dios, donde como discípulos podemos seguirle, que el evangelio más poderoso y esperanzador, bueno, pues hemos recibido las escrituras. Bueno, pues todos sabemos que por medio de su palabra, por medio de la Biblia, nosotros podemos acercarnos a Dios. Y si tú eres una persona que nunca en tu vida has leído la palabra de Dios, que es la Biblia, bueno, pues yo te recomiendo que en el nombre de Jesús te compres una Biblia. Son muy baratas, la verdad, y hay de letras de varios tamaños. Y que empieces a leer su palabra y yo sé que Dios te va a hablar por medio de su palabra en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima.